Pues vamos a comenzar. Vamos a poner en manos del Señor este mensaje que ya trae para todos nosotros esta tarde. Padre eterno, te doy gracias de nuevo, Señor, porque me permite, Señor, estar aquí para llevar tu palabra, Señor. Y por eso hoy quiero pedirte, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, que seas tú guiando mis labios, Señor, guiando mi mente y mi corazón, que seas tú hablando a través de mí, Señor. Padre Santo, que yo venga para que tú crezcas, Señor, y que sea tu palabra en esta tarde. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues hace algún tiempo no hacíamos, no llevamos el mensaje, pero siempre hemos estado orando y estamos listos para cuando el Señor nos llama, y hoy me ha llamado para llevar un mensaje. Así que cuando se me avisó, pues comencé a orar por el tema, y el Señor muy prontamente me dio este tema, muy pronto me lo dio, y le pedí que me confirmara que me estuviera hablando sobre el tema, porque realmente cuando quiero llevar un tema, una prédica, un mensaje, una enseñanza, lo que quiera, como el Señor la quiera poner en las maneras que la quiera poner, siempre le pido que me guíe para que eso realmente llegue a donde tiene que llegar y sea lo que tiene que ser, que no sea lo que yo quiero, ni para lo que yo lo quiero, sino para que Él quiera y lo que Él quiera. Y esa es mi oración siempre. Y entonces no importa si me tengo que esperar hasta el último día, como a veces me ha tocado, o inmediatamente me da el tema y me lo confirma, como esta vez. Y es que me ha venido hablando de algo que, aunque lo hemos hablado muchas veces, no le ponemos la suficiente atención y seguimos sentados y seguimos acomodados. Y yo primero, ahí, sentado, acomodado y muy tranquilo, pensando que la palabra de Dios llega sola a todos lados. Y entonces, estos días que veía a los niños, y ahora que les estaba contando que estaban fuera de la iglesia, estaban fuera de este edificio, pues me decía yo eso, tal vez claramente que me lo está mostrando el Señor, es lo que Él quiere que hagamos, pero no los niños, sino los adultos. Y me decía, ¿ves eso que está sucediendo allí? Cómo van y el juego, y a través de lo que ellos hacen normalmente, porque no le podemos pedir a los niños que hagan una mesa redonda de trabajo, o que hagan un simposio o un congreso, porque va a ser lo más aburrido del mundo y ninguno de estos chiquitines va a estar por la labor. Lo más probable es que aguanten 5 minutos y comiencen a salir o a utilizar lo que tengan a mano, porque eso no es. Pero en cambio, si nos ponemos a jugar con algo de enseñanza, a hacer teatro, a hacer... ¿Qué más hicieron maestros estos días, profesores? ¿Qué más hicieron? A ver, los que estuvieron allí, cuéntenme algo que haya sido no solamente jugar y comer, como decían los chicos. Me imagino que hicieron algo con lo que ellos aprendieron más la palabra de Dios. Y si no lo hicieron adrede, seguramente solo con el hecho de compartir ya estaban ejerciendo y haciendo lo que Dios quería. Y era compartiendo el amor y conociéndose unos con otros. Pero estoy seguro de que muchos de estos niños que conocían un poco más de la palabra les compartieron a otros que conocían menos. ¿No me equivoco, David? Iván, perdón. ¿Cierto que hablaron de las cosas del Señor o no? ¿O no hablaron nunca de las cosas de Dios? No, todo fue más bien de juego. Pues muy bien, pues, también, pero seguramente que hablaron de las cosas de Dios. Entonces estaba así.
Yo estaba ahí y pude observar como muchos a la hora de la comida, sobre todo, conversaban, porque a algunos les parecía raro el orar y dar gracias a Dios. Había niños que no oraban para dar gracias. Algunos que sí, otros que no, y entonces pues fue una experiencia bonita de ver lo agradecidos que estaban a Dios y dieron las gracias también a todos en general. Claro, y entonces había algunos chicos que no tenían esa costumbre y solamente eso ya les incitaba preguntas. Y seguramente alguien se esforzó en decirles por qué teníamos que dar gracias a Dios. El hecho es que eso fue un aprendizaje de la manera correcta para los niños de la edad que estaban allí, pero no solamente eso, seguramente hicieron más cosas. Y eso lo estaban haciendo dentro de algún templo, dentro de algunas paredes que no fueran las paredes plásticas de pronto de sus carpas. Pues no, lo estaban haciendo fuera de la iglesia, fuera del templo. Como le gustaba hacerlo, ¿a quién le gustaba hacer eso? Compartir, discipular, andar fuera del templo. ¿A quién le gustaba? A nuestro maestro, a Jesús. Él iba al templo, asistía al templo e iba a enseñar. Y estaba también en el templo y discutía también en el templo, como lo hacían los apóstoles. ¿Y en qué templo hacían eso en aquella época? En el templo de Jerusalén. Ese templo de Jerusalén que fue construido por el rey. ¿Quién? El rey Salomón. ¿Se acuerdan de ese primer templo construido por el rey Salomón? Que aquí la pastora nos ha dado unas clases maravillosas sobre cómo estaba conformado el templo. Si fuiste tú, ¿no, Olvita? Que habló del atrio, del lugar santo, del lugar santísimo y de todo lo que había en el templo. ¿Y qué era el templo en aquella época? ¿Qué era el templo en aquella época? El templo era donde estaba la presencia de Dios. ¿En dónde especialmente? En el lugar santísimo. ¿Y quiénes podían acceder allí fuera de Dios? Solamente los sumos sacerdotes, pero los demás no tenían acceso. Es más, por haberse atrevido algunos por allí a medio aparecerse, ¿qué les pasó? Fueron muertos porque no aguantaron la presencia de Dios. Y entonces en el Antiguo Testamento eso era el templo, era el lugar donde se encontraba todo esto, el tabernáculo, donde estaba el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo y todas las demás cosas. Y ahí estaba la presencia de Dios, estaba el arca, estaban las leyes. Pero eso, vuelvo a repetirles, era en el Antiguo Testamento. Solo que parece que en algunos sitios y en algunas iglesias sigue siendo en el Nuevo Testamento lo mismo, que creemos que Dios solamente está en el edificio que nosotros llamamos templo, que otras religiones llaman templo, y no nada más lejos de la realidad, porque todo cambió, todo cambió. Entonces hoy vamos a hablar un poco de eso que a veces se nos olvida, y la prédica le he puesto como título las paredes del templo. Las paredes del templo. Entonces vamos a Romanos 10, 14, 15. Les pido el favor que me acompañen ahí. Y en Romanos 10, 14, 15 en Romanos 10, 14, 15 dice, ¿ya lo tenemos? Comencemos desde el 13 realmente. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero dice más adelante en el 14, que pregunta,
¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Primera pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Segunda pregunta. ¿Y cómo oirán sin quién? Sin haber quien les predique. Qué interesantes preguntas, ¿no es cierto? Qué interesantes preguntas. Sí, efectivamente, aquel que dijere, aquel que invocare, dijere o invocare, o confesara con su boca, como dice más adelante, como dice el Nuevo Testamento, que Jesús es su Salvador, será salvo. Pero ¿cómo lo va a decir o cómo lo vamos a decir sin que haya alguien, aquel, sin que, cómo puedes invocar a aquel en el que no han creído? ¿Cómo podemos invocar a alguien en el que no creemos? ¿Y cómo vamos a creer si no lo hemos oído? ¿Y por qué no lo hemos oído? Porque nadie nos lo ha predicado. Así de sencillo, ahí está la razón por la cual hay millones de personas todavía en el mundo que no han creído, porque sencillamente no han escuchado la palabra de Dios. No es muy difícil. Estos días hablábamos con Julio, nuestro hermano que nos llega de Guatemala, y aquí ya hemos dado la bienvenida, estuvimos compartiendo un programa de radio y él nos decía, vengo de un país donde el 80%, si no estoy mal, o 60, que ya escucho, es cristiano. El 60% de la población es creyente, y así hay otros países. Pero ¿qué sucedió para que ese ahora 60%, que seguramente al principio, como en mi país, sería el 1% hace 50 años o menos, que alguien fue y les predicó? Y él hablaba también en ese programa de los primeros evangelistas que fueron de Estados Unidos, entre otros países, a predicar a Guatemala y a otros países de América Latina. Pues bien, estos personajes son los que cumplieron algo que nosotros estamos enseñados a escuchar y a decir en las predicas: la gran comisión. La gran comisión: vayan y prediquen a todas partes, porque si no oyen, ¿cómo van a creer? Y estas son las preguntas que el apóstol Pablo le hacía a los romanos. ¿Por qué el apóstol estaba tan preocupado por eso? Porque Pablo tenía en su corazón, en su profundo, digamos que en su corazón, en su entender y en su querer, él sabía que tenía que ser diferente y actuar de manera diferente a tal vez los apóstoles o los profesores o los discípulos del Señor que estaban allí, pero que se habían quedado en una zona específica, y él sabía que tenía que salir. Y entonces el apóstol Pablo, que a quién debemos, así como en Guatemala o Colombia o otros países deben la evangelización a misioneros americanos y otros países, entonces ¿a quién debe el occidente la predicación? Estamos hablando incluir España. ¿A quién? A Pablo, al Señor primero, a través de Pablo, porque es más seguro que haya estado Pablo aquí en España, aunque no tengamos la catedral de Pablo, a que haya estado el mismo apóstol Santiago. A mí me encanta el tema de Pablo y por eso lo estudio, y entonces he estudiado algunas de las teorías. Y entonces, ¿cómo llegó Pablo? ¿Realmente llegó Pablo? ¿Realmente vino Pablo a España? ¿Realmente salió de la comodidad de su templo o de sus primeros templos en aquella época? Porque, como vimos, el primer templo se quedó en el Antiguo Testamento, pero a partir de
el Nuevo Testamento, o sea, la venida del Señor Jesucristo, todo cambió y ya el templo no era lo importante. Es más, el Señor dijo, si ustedes creen, yo puedo, o más bien, si yo quiero, yo puedo destruir ese templo y en 3 días será reconstruido. Dios puede destruirlo en 3 días. ¿A qué se estaba refiriendo el mismo Señor Jesucristo? Eso era una copia. Era como algo, digamos, que imitaba, era algo en su época podían entender de lo que iba a ser el Señor Jesucristo, que fue muerto y fue resucitado en 3 días. Y entonces el templo, que antes era lo importante, la magnificencia del templo, en el Nuevo Testamento, y vamos a 1 Corintios 3:16. ¿Qué dice 1 Corintios 3:16? Dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Después de la venida del Señor Jesucristo, el templo del Señor, el templo somos nosotros. Así como lo era Jesucristo mismo, somos nosotros el templo. Y ya el templo, las paredes y por más bello que sea la iglesia y la famosa catedral de cristal, incluyendo las iglesias cristianas, no importa si son católicas, ortodoxas rusas, anglicanas, todas tienen el respeto de ser lugares de culto donde se reúnen personas que comparten una fe, incluyendo nuestras iglesias cristianas locales también. No importa qué bellos, hermosos palacios tengamos y nos preocupemos porque sea así, no importa. Para el Señor realmente lo importante es quién está allí. Lo realmente importante para el Señor es si su iglesia es así de linda como es el sitio en el que se reúnen. Si somos la verdadera iglesia de Cristo, porque ya lo vimos después del Señor Jesucristo, ya no es el templo, sino nosotros somos la iglesia. Entonces, si realmente esta iglesia es la que Él quiere, entonces ahí comienza lo complicado, porque no hemos entendido el concepto muchas veces. Y yo el primero, de iglesia, de templo, de iglesia local y de la obra de Dios. Y a veces confundimos una cosa con la otra sin quitarle importancia. Y será que Dios quiere que nosotros no tengamos claro el tema, o Él espera con todo lo que nos dice aquí que nosotros lo tengamos lo suficientemente claro como para actuar en consecuencia. Yo creo que Dios nos da a lo largo de toda la palabra suficientes claves para saber que Él quiere de nosotros que no nos dejemos limitar por las paredes del templo, como no se dejó limitar el mismo Señor Jesucristo. Primero Él, como no se dejó limitar ninguno de sus discípulos, que podían perfectamente reunirse en el templo de Jerusalén, como se podían reunir en el templo, en el aposento alto o en la casa de uno de ellos para orar. Y en ese momento ese era el templo del Señor. Y entonces, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En el Nuevo Testamento el edificio material ya no es más el templo de Dios. Estoy leyendo un parrafito de algún estudio teológico. Esto significa que el edificio en sí no puede ser la iglesia.
En el libro de los Hechos leemos que los discípulos frecuentaban y subían al templo, a cualquiera de los templos, no para ofrecer sacrificios, sino para predicar a quienes llegaban a orar allí. No importa si se reunían en el aposento alto o en la casa de Marcos, donde fuera, Dios siempre estaba con ellos. Aquellos que recibieron a Jesucristo en sus corazones por medio del perdón de los pecados llegaron a ser el templo de Dios. ¿Tú recibiste al Señor Jesucristo en tu corazón? Entonces es diferente a ellos. Llegamos a ser el templo de Dios. Claro que somos iguales, llegamos a ser el templo de Dios. Y entonces dice, desde que el Espíritu de Dios había venido a ellos, donde quiera que se reunieran se convertía en iglesia. En otras palabras, el templo de Dios. Si ya no es importante el edificio o el lugar en el que estamos, ¿por qué nos aferramos tanto entonces al sitio de reuniones? ¿Por qué a veces cambiamos el concepto y no es, digamos, de manera, digamos, voluntaria, sino que realmente así no sucede? Y entonces decimos, es que lo importante es la iglesia. Y entonces volvemos a la iglesia. Ojo, estoy hablando de nuestros sitios de reunión, cualquiera que sea, nuestro ídolo y nuestro objeto o nuestro objetivo de trabajo. Y entonces tiene que ser la iglesia más grande, tiene que ser la iglesia más bonita, tiene que ser la iglesia con mejor nombre, tiene que ser la gran obra. Y nos concentramos en eso y todos nuestros esfuerzos los dedicamos a eso. Y si por ahí, por tanto, se llena de gente, pues mucho mejor, porque tenemos la iglesia más numerosa en personas. ¿Estoy diciendo que eso esté mal? Claro que no. Claro que no. Porque a lo largo de su palabra el Señor nos dice y nos deja muy claro que nos tenemos que congregar. Y nos da un mandato: no dejéis de congregaros. Y para congregarnos, ¿qué necesitamos? Un lugar. Un lugar. No importa ese lugar. Si hoy este lugar, por alguna circunstancia, como hace algunos días, se alteró, se estropeó, y puede ser peor en algunos casos, en otras personas, en otros países, en otras circunstancias, perdón, se destruye, entonces se acabó la iglesia. No, si nos tenemos que ir a reunir a un teatro o a un salón comunal, ese va a ser la iglesia local. Y eso es para nosotros lo importante. Pero está en nosotros el deseo de que nuestra iglesia local, nuestro templo, sea lo mejor posible. ¿Está mal eso? Claro que no. No, no se trata de eso. No se trata de predicar que no debemos tener templos donde reunirnos o edificios agradables o que trabajemos para eso. De eso no se trata, y no quiero que después se malinterpreten mis palabras. No, lo contrario. Debemos trabajar con un evangelio dinámico, con ministerios dinámicos que crezcan. Debemos trabajar para que gente nueva llegue a la iglesia. Si gente nueva va a llegar a la iglesia, porque estamos trabajando para ello, pero sobre todo más que a nuestra iglesia local, estamos trabajando para que gente nueva llegue al Señor Jesucristo. ¿Dónde van a tener que reunirse? En algún sitio. Y esto no podemos decirle a esa gente: no, es que como no nos importa el sitio donde nos vamos a reunir, porque para nosotros eso no es importante, lo importante somos nosotros como templo, entonces lo esperamos y nos vamos a tener que reunir y nos vamos para cualquier huequito donde... Pues de eso no se trata. Entonces, claro que nos preocupamos para que tengamos una iglesia local agradable, donde quepamos. Y si tenemos que trasladarnos de iglesia, como en estos días se estaba planteando, porque el Señor comienza a poner más gente, pues hay que orar. Y oraremos, y el Señor nos dará una iglesia con un centro más grande. Y si tenemos que romper esta pared, porque así lo quiere el Señor, y contratar
como han hecho muchas iglesias, el local de al lado, oraremos para que esa pared sea derribada en el nombre del Señor, y si el Señor quiere que aquí nos quedemos y podamos avanzar, pues hacia allá avanzaremos. Y que tengamos el mejor equipo de radio y las luces, gracias a Arianito, porque eso fue una de las bendiciones que ha llegado cuando tú llegaste, porque dijiste hay que traer unas buenas luces, aunque ya lo han dicho, pero ¿a ti se te ocurrió algo de eso o no? Creo que sí, porque es su ministerio, porque es lo que le gusta, y entonces tenemos mejores luces y tenemos mejor sonido, y claro que aquí los pastores llevan años trabajando, y entonces antes, cuando yo vine hace 5 años, 6 ya, yo me acuerdo que yo entré por esta puerta y era solamente ¿sí? Era muy pequeñita y me impresionó un poco, porque realmente de donde yo venía, este pedacito era el hall de la iglesia, más o menos. Era la entrada. No, pero no estoy diciéndolo por orgullo, ¿no? Porque además eso era real, un templo como los que hablaba mi hermano de Guatemala, para 3.000 o 4.000 personas. Entonces imagínense, pues son estadios. Pero claro, cuando tú llegas y te encuentras y dices, esta es. Pero después, cuando yo volví, ya no había esta pared, sino que tampoco, de pronto, no sé, se extendió, y de pronto, si nos tenemos que ir, o si alguien llega en 3, 4 años en el nombre del Señor, digo yo, de pronto ya no existe ese mundo tampoco. Y entonces estamos trabajando para tener un sitio más grande, más adecuado. Tenemos que traer entonces ya mejores equipos, porque esto no alcanzarán, y ese es el devenir de las iglesias locales cuando trabajamos los ministerios de manera dinámica y para el Señor, y que eso suceda, y amén, que sea así. Pero el problema es que muchas veces pasamos a otros términos que vamos trabajando para eso, y entonces encontramos pastores súper esforzados y comunidades súper esforzadas en tener el templo más grande, el mejor templo, el más lujoso, pero de pronto tú entras y te encuentras que ahí no está la presencia de Dios, que ahí de pronto el único que no está es Dios. Y entonces ahí comienzan los problemas. Y entonces, claramente, lo que nos mostraba Pablo y lo que nos muestran muchos evangelistas y apóstoles aún de nuestro tiempo, con su ejemplo y con su palabra, es que en estos tiempos en donde hay millones y millones de personas que no han escuchado, debemos salir de la comodidad de nuestras iglesias, de la comodidad de nuestras sillas, e irnos a predicar la palabra de Dios. Literalmente lo que nos dice el Señor Jesús. Y entonces algunos decimos, pero ¿para qué me voy a mover de la iglesia si yo ahí a través del WhatsApp y de las redes y todo eso van a conocer el mensaje? Sí, tienen razón, pero les puedo asegurar que si el apóstol Pablo tuviese la comodidad que tiene hoy, yo no sé, pero ese es mi mensaje, seguramente espero encontrarme con él y preguntarle, oye, si hubieras tenido el WhatsApp y el internet y el Facebook, te hubieras pegado todas las caminatas que te pegaste hasta España, hasta el Albir o hasta Villajoyosa. No se digan que él creo que estuvo por aquí. Es más, de las dos teorías que hay, la más aceptada es que se desembarcó en Tarragona, Tarraco se llamaba, y paseó por estas, ¿dónde era donde estaban las ciudades romanas más importantes de la época? Los asentamientos romanos. Había varios sitios, pero en esta zona, digamos, había en Denia, había en Valencia, cerca de Valencia, había aquí en el Albir, seguramente hasta por aquí en Altera no lo saben, ¿no? En el Albir había en casa de uno ahí, que entre otras cosas era ellos sabían cómo vivir, los romanos no vivían mal, ellos
tenían sus balnearios también como los tenemos nosotros, tenían sus termas, tenían todo, y ese del Albir era un balneario, era un sitio donde se bañaban, donde había saunas y demás, y posteriormente hubo ahí un cementerio, pero y en Villa Joyosa, que era donde se embarcaban todos los grandes barcos de la antigüedad, eran uno de los puertos más importantes por su situación. ¿Quién no nos dice que hasta acá, que por estos sitios donde estamos nosotros, pasó Pablo? Hasta aquí llegó Pablo. Seguramente dice los estudios, la palabra solamente nos dice en Hechos, voy a ir a España. Cuando vaya para allá, porque voy para España, nos encontraremos en tal sitio. Eso dice Pablo. Pero después ya no hace más mención. Pero resulta que después, alumnos suyos y discípulos suyos, como uno que se llama Clemente, que hemos estudiado, que además fue seguramente uno de los primeros papas, dice en uno de sus escritos que narran la venida de Pablo a España. Entonces, a mí como me encanta el tema, creo que Pablo estuvo aquí, y si no estuvo, bueno, no pasa nada, pero ganas tuvo de venir. El hecho es que se movió por todas partes en sus viajes misioneros, que ya vimos aquí en los estudios de Hechos con el pastor. 3 viajes misioneros documentados, más seguramente otra cantidad. Y se movió y llegaba y hablaba y sembraba una iglesia y se iba y después iba a la otra y después les escribía y les decía: ¿qué les pasa, mis queridos hermanos? Sé que hay peleas, sé que hay contiendas, sé que hay esto, sé que hay aquello. Actúen de esta manera. Los felicitaba, los redarguía, los aconsejaba, pero siempre estaba pendiente de Dios y los evangelizaba. Y entonces él llevó fiel a la palabra la gran comisión. Fue a hablarle a gente que nunca había escuchado, hasta Occidente. Entonces, vamos a Lucas 4, 17 al 18 y ya vamos concluyendo. Lucas 4, 17 al 18 dice: Lucas 4, 17 a 18. Jesús estaba en Nazaret, entonces estaba justamente enseñando y de pronto abre en el libro en Isaías y lee el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y en Mateo 28, 19, ¿qué tenemos? Mateo 28, 19. La gran comisión, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué dice la gran comisión? Dice en Mateo 28, 19 y 20: Jesús se acercó y les habló diciendo, estas palabras directamente de Jesucristo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo voy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y entonces, más claro no lo podemos tener. Lo que el Señor quiere realmente, y lo deja muy claro allí, que es lo que menos estamos haciendo a veces, es que vayamos de alguna manera. Y no digo que todos tengamos que hacer lo mismo, porque todos tenemos algún llamado, algún ministerio, y entonces seguramente vamos a decir, pero es que a mí no se me da bien eso, a mí me da vergüenza, a mí no se me da bien, la verdad yo no quiero salir, yo colaboro aquí, yo hago aquí,
hay otros ministros o pastores que dicen: yo estoy al frente de mi iglesia, estoy pastoreando, estoy llevando, como yo sé hacerlo, como el Señor me pone, hasta donde yo puedo, el mensaje de salvación. Y tienen toda la razón. Pero ¿y los demás? Los que no estamos haciendo eso, los que no estamos haciendo nada y decimos que estamos, que somos cristianos y que hemos aceptado el llamado del Señor. ¿Qué llamado es el que hemos aceptado? El llamado de ser salvos. Gracias, Señor, que eso fue por gracia. Pero ¿y nosotros? Cuando Él nos dice: id y hacer discípulos, ¿qué estamos haciendo? Entonces, a mí el Señor me puso a pensar, porque venía pidiéndole, orando, para que me mostrara un camino que yo quiero tomar, que yo quiero seguir, y que tiene que ver con lo que el Señor me trajo a hacer a esta tierra, y con lo que el Señor nos llevará a otros sitios a hacer. Y le preguntaba, y entonces me habló de todo esto. Y a través de un versiculito que encontré en uno de los libritos que aquí venden, que les recomiendo que compren. A mí me encantan los devocionales diarios, porque a veces cuando puedo los leo ahí o en internet, y en estos días había comprado uno del, ¿cómo se llama? Alimento para el alma. ¿Quiénes tienen el libro? Levanten la mano. Nadie tiene el alimento para el alma. Si ahí estaba en €1. Pastor le ha hecho publicidad. Levanten la mano quienes tenemos el alimento para el alma. Uno, los cuento con la mano. Les recomiendo, cómprelos, ahí está el del otro año ya ellos. Vean lo lindo que es. Me dice textualmente, cuando estaba preparando esta prédica, en uno de sus, dice: un amigo mío me dijo que lo único que detiene a la iglesia a cumplir la gran comisión son las paredes del templo. Qué increíble, ¿no? Lo único que detiene a la iglesia, o sea, a nosotros, parece un contrasentido, pero ya les he explicado suficientemente la diferencia entre la iglesia, el templo y demás, que lo único que detiene a la iglesia para cumplir la gran comisión son las paredes del templo. Cuando estamos tan acomodados ahí con nuestras pequeñas luchas, con nuestras pequeñas peleas, batallitas en la iglesia, aún con nuestros también alegrías y nuestros triunfos espirituales también, muchas veces se nos olvida y estamos felices. Y pasamos el tiempo, 4, 5, 10, 15, 20 años. Y cuando lleguemos al frente del Señor, ¿qué le vamos a decir? Sí, yo iba todos los domingos y los sábados y los jueves y no me perdía. Sí, yo estaba allí, yo predicaba. Y alguna vez se te ocurrió hacer lo que yo te pedí, y es que fueras a otros lados, a donde no han escuchado la palabra, y hablaras de mí. Y entonces yo tendré que decirle de pronto no. Y entonces, ¿qué quiere el Señor que hagamos para terminar? ¿Cómo podemos cumplir esta gran comisión? Porque sé que no todos estamos o están para irse a otros lados o para ir a predicar a quien no lo ha escuchado. Pero todos debiéramos estar dispuestos, disponibles, a decir: sí, mi familia y yo serviremos al Señor. Entonces, hay maneras de hacerlo si no lo queremos hacer directamente. Primero, oremos sin cesar por quienes han recibido ese mensaje de salvación. Pero sobre todo, oremos por quienes no lo han recibido, por quienes no han recibido ese mensaje aún, para que lo reciban. Por eso aquí oramos por nuestras familias, nuestros hermanos, nuestros amigos, pero oremos por todos los que no lo han recibido. Y oremos para esos pastores, esos ministros, esos evangelistas, esos obreros que hay en zonas de dificultad y que lo están tratando de hacer, y por esos que aún no se han decidido y que están sentados o estamos sentados aquí, o en todos
los templos. Oremos, primero oremos. Si no queremos ir, oremos, porque estamos haciendo algo para la comisión. Segundo, sin dejar de congregarnos, como lo he dicho, en nuestras iglesias locales. Entonces, hablemosle a nuestro vecino. ¿Cuánto llevamos con un vecino, con nuestro mejor amigo, que nunca se ha enterado que somos cristianos? Qué triste que nos pase eso, que nos encante hablar de muchos logros, pero no del más importante, que somos hijos de Dios, que fue un regalo, y que pueden ellos serlo. Estamos siendo envidiosos, egoístas, porque lo que nosotros tenemos, Él lo puede tener solamente si somos un poquito capaces de decir lo que Dios quiere que le digamos, y es que Él es el Hijo de Dios a quien está buscando. ¿Cuándo no le podemos hablar entonces a un amigo sin salir del trabajo? A un familiar con el que nos reunimos siempre para ver los partidos, para comer, para lo que quieran, pero nunca para hablarle de las cosas del Señor. A ellos hablemosles, para no tener que ir tan lejos como fue Pablo. Si no queremos oír, pero podemos hacerlo a ese nivel. Y por último, tercero, hay muchas cosas, pero ahí las he concentrado: apoyar a los que lo están haciendo, las misiones. Si estamos orando y estamos muy felices en nuestro templo, entonces demostremos y dámosle gracias al Señor y ofrendamos para los que lo están haciendo. Y esta es una iglesia que desde el principio, lo tengo muy claro, está enfocada en misiones. Y entonces apoyamos misiones, y por eso tenemos ahí esto siempre que hay ferias y cosas. Allí llevamos esto, se manda dinero cada vez. Y nos parece muchísimo, porque se envía 500, 600 o 1000 euros. Seguramente podríamos enviar mucho más. Entonces, apoyemos con dinero si no queremos salir. Porque aquí estamos seguros que ni la pastora, ni el pastor, ni ninguno de nosotros los ancianos nos quedamos con nada de eso. Pueden estar completamente seguros. Eso va directamente a quien dice que va. ¿Cierto, pastora? Si es para los niños de Bolivia, para los niños de Bolivia. Si es para donde sea. Pues entonces, si no vamos a hacer lo otro, por lo menos apoyemos con nuestros recursos para las misiones. Como conclusión, mis queridos hermanos, de verdad yo sentí que este mensaje debía darlo, porque fue para mí el primero y me mostró muchas cosas, y quiero que a ustedes les deje eso. Y es que no puede haber excusa ninguna, de verdad no podemos tener ninguna excusa para realizar la gran comisión. Y si no, por lo menos para ayudar a llevar el mensaje de la forma que podamos, como ya les he dicho, para que alguien que no ha recibido el mensaje del Señor lo reciba, como aquel día que nosotros lo recibimos y nos ha cambiado la vida, para que alguien haga eso con una persona que no lo haya recibido, y que ojalá seamos nosotros mismos. Gracias.